plan presenta la Escuela Bíblica Graduada para Adultos. Un espacio para ir a las fuentes inagotables de las Sagradas Escrituras y beber de ellas para saciar la sed del alma y del espíritu y encontrar sabiduría para la vida presente. Qué alegría estar con usted de nuevo este día para estudiar juntos el mensaje de Dios. Hoy hacemos una pausa en nuestra reflexión, en nuestro estudio de la carta a los Gálatas para hablar acerca de la experiencia pentecostal. Y es que en el calendario de la Iglesia Cristiana, este día se programa como los 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que por eso hoy vamos a considerar precisamente, le hemos titulado a esta lección, la experiencia pentecostal continúa. Acompáñanos entonces al desarrollo de este estudio bíblico. La experiencia pentecostal continúa, está basada en Hechos capítulos 8, 10 y 19. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo y en qué forma afecta mi vida? Es una pregunta que deberíamos hacernos precisamente porque cuando estudiamos las Sagradas Escrituras encontramos que esta experiencia es significativa para la vida de todo cristiano que desea cumplir con los planes de Dios. La competencia que quisiéramos lograr con este estudio, es decir, aquello que anhelamos que usted obtenga después de considerar esta lección, es que anhele ser lleno del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana en plenitud. Le recuerdo que el bautismo en el Espíritu Santo es un don de poder que deberían recibir los cristianos después de ser salvos para testificar de Cristo con eficacia. El Espíritu Santo en la vida del ser humano tiene una preponderancia extraordinaria por el hecho de que el Espíritu Santo en la vida del ser humano se presenta como una influencia en primer lugar, una influencia para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dijo el Señor Jesús que de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre ya no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. También el Espíritu Santo se presenta en las Escrituras como
un sello. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de lo que el Espíritu Santo hace en el momento que una persona recibe a Cristo como su Salvador personal. El sello indica posesión, indica seguridad. En los tiempos bíblicos se le llamaba arras a una parte de la mercancía que un comerciante había adquirido y que la iba a recibir el resto, pero lo iba a recibir precisamente llevando su sello. También se presenta el Espíritu Santo como el santificador, aquel que le transmite al creyente el carácter de Cristo. Por eso Pablo tenía toda la confianza de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero una cuarta dimensión es lo que en la Biblia se presenta como el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que distinguir entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí queremos enfatizar hoy el bautismo en el Espíritu Santo, que le da poder al creyente para testificar de Cristo con señales y milagros, cosas portentosas. La lección de hoy entonces la vamos a dividir en 3 partes y tocaremos el capítulo 8, el capítulo 10 y el capítulo 19 del libro de los Hechos, que nos presenta la experiencia que aquellos convertidos a Cristo tuvieron. Comenzamos por ver la historia de Hechos 8, 5 al 17, en donde se nos cuenta que Felipe, el diácono de la iglesia, fue a Samaria. Algo curioso porque no se olviden que los samaritanos y los judíos tenían problemas raciales, políticos, culturales y a veces hasta económicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que este hombre, huyendo de la persecución que Saulo de Tarso estaba levantando contra la iglesia, él va a Samaria y allí comienza a predicar el evangelio. Y según nos cuentan los versículos 5, 6 y 12, hubo convertidos entre los samaritanos, lo cual para los judíos era un fenómeno, porque ellos pensaban que la salvación que estaban experimentando era exclusivamente para los judíos. Pero oiga lo que nos relata el escritor del libro de los Hechos en estos versículos. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero cuando creyeron, dice el versículo 12, a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí no nos debemos olvidar, como ya lo señalábamos, que los samaritanos y los judíos tenían relaciones políticas. Recordamos la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, que se nos registra en San Juan capítulo 4, en donde ella enfáticamente le dice, pues los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Por lo tanto, entonces, había una situación problemática. Bien, sin embargo, lo que nos cuenta aquí es que el Espíritu Santo, pues, envió a Felipe y él comenzó a predicar en Samaria. Y hubo señales y portentos. Y no solo eso, muchas conversiones. Y manifestaban su conversión a Cristo
bautizándose. Ahora, aquí quizá vendría bien hacernos esta pregunta. Cuando usted predica, si usted es predicador, proclamador del Evangelio, ¿hay milagros que acompañan la predicación? ¿O es mera teoría? ¿O es mera teología? El apóstol Pablo fue enfático al decir, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces Dios quiere que nuestra predicación esté acompañada por cosas sobrenaturales, por milagros, portentos, que se convierten en señales para la gente que no ha creído en el Señor Jesucristo. Resulta que ahora que él ha predicado, le dan el reporte a los hermanos en la iglesia en Jerusalén y resulta también que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, encontramos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba, pero era dado solo a ciertos individuos en especial. Usted encontrará muy frecuentemente la expresión el Espíritu de Jehová vino sobre y entonces hace tal y tal cosa. Es lo que encontramos en el caso de Sansón. El Espíritu del Señor venía sobre él y entonces tenía esta fuerza que se nos habla en el libro de los Jueces. Y así, David, que fue lleno del Espíritu, los profetas que fueron llenos del Espíritu, los sacerdotes cuando ministraban y a veces Dios les daba una experiencia sobrenatural, pero era solo sobre ciertos individuos. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento viene, la cosa cambia. Y entonces el Señor derrama su Espíritu, dijo, según las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, para toda carne. Ese es el anhelo del Señor, derramarlo sobre toda carne, pero sobre toda carne humana. Y en este caso también hace más específico diciendo que sobre sus siervos y sobre sus siervas el Señor derrama su espíritu. Pues bien, ahora que los hermanos oyen lo que está pasando en Samaria, pues envían a líderes, vamos a llamarle de alto nivel, es decir, van Pedro y Juan, los principales líderes de la iglesia en aquel momento, y van a oír, van a ver, van a atender a los nuevos conversos para discipularlos, para enseñarles la doctrina cristiana. Y entre la doctrina cristiana, ellos les hablan acerca de la promesa del Espíritu Santo. Porque cuando leemos el libro de los Hechos encontramos que para los cristianos del libro de los Hechos, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia casi unida, casi secuencial con el convertirse a Cristo. Así que ahora Pedro y Juan vienen, imponen manos sobre la gente y nos dice ahí, en palabras del narrador Lucas, que era para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Aquí viene una reflexión teológica, porque ya vimos que cuando una persona no ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo está cerca de él para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y que cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu viene sobre él como sello y como Espíritu de Cristo que le da santificación, que le transmite el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que los apóstoles están procurando cuando dice que no querían que el Espíritu, que recibieran el Espíritu? Es que cuando uno se convierte a Cristo, el Espíritu Santo entra. Desde antes de convertirnos, ya el Espíritu Santo está ahí presente. Aquí lo que encontramos entre líneas es que ellos vinieron a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo.
Qué interesante es que esta experiencia del mover de Dios a través de Felipe y luego a través de los apóstoles que vienen a ministrar a los creyentes samaritanos, se convierte, gloria a Dios, en un puente que ayude a salvar la división que había entre los judíos y los samaritanos, que por cierto se veían como enemigos. Muchas veces inclusive había pleitos literalmente entre esas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Espíritu Santo viene para saldar, para saltar, para eh, solucionar esa división entre judíos y samaritanos. Por eso déjeme preguntarle como aplicación de esta parte, ¿hay en su corazón algún recelo para alguno de esos malvados que, según usted, no deberían ser cristianos? O que usted pone en tela de duda que realmente se haya convertido? Pues esta experiencia no es nueva. Los discípulos lo tuvieron allá, entre los discípulos convertidos en Jerusalén y los que se convierten en Samaria. Pero cuando ellos ven que el Espíritu Santo se derrama sobre esos discípulos samaritanos, quedan convencidos que la experiencia de salvación es genuina porque el Señor envió el Espíritu sobre ellos. Así que lo mismo, yo espero que usted no tenga ningún recelo contra alguno por su estatus social o por su experiencia pecaminosa anterior, porque es una persona de una baja moral, etcétera. No, el Espíritu Santo es derramado por Dios sobre aquellos que son sus hijos. En el capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos encontramos otra experiencia similar. Los gentiles ahora, los que no eran judíos, reciben el Espíritu Santo. Allá en Samaria, los samaritanos, a pesar de que los de Judea, los del reino del sur, no los consideraban como tales, pues ellos se consideraban judíos. Pero aquí, nada que ver. En la casa de Cornelio, que además de ser un militar, que no era una persona grata para los judíos, era un militar romano de los invasores y opresores. Ahora, además, tampoco son ni de Somos, ni de Samaria, ni de Judea, de ninguna de las tribus de Israel. Son romanos, muchos de ellos de otras provincias. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede son cosas inesperadas. El capítulo 10, versículos 44 al 48, nos relata esto que le estaba sucediendo a los creyentes allá. Permítame leérselo, lo tengo aquí en mi Biblia. Dice los versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, oiga eso, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre los que no eran judíos, ni de asomo, ni por parentesco, ni cercano, sino que eran sencillamente personas de otra nación, de otra nacionalidad, pues que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué sucesos inesperados le acontecieron a estos judíos cristianos? Comienza
con una visión rara que el apóstol Pedro tiene, estando allá en la ciudad de Jope, en la casa de su tocayo Simón, el curtidor, y él tiene hambre, y cuando le están preparando comida, él va a orar, porque llegó la hora de la oración, eran como las 12 del día, así que sube a la terraza, a la azotea, las casas tenían ese lugar para orar allí en la parte superior, y entonces tiene una visión, y Dios le dice 3 veces que no llame impuro lo que Dios, lo que el Señor ha purificado. Y cuando va descendiendo por las gradas, otra vez oye la voz del Espíritu Santo que le dice, 3 hombres te buscan, no dudes ir con ellos porque yo los envío. Dios insistiéndole a Pedro en que no debía llamar impuro lo que él había purificado. Ahora le está entendiendo mejor esta visión, porque él lo que veía era reptiles y animales que para los judíos eran impuros, inmundos, y oye la boca le dice, mata y come. Y dice, no, Señor, yo nunca nada común o inmundo ha entrado en mi vientre. Entonces Dios le da este mensaje, no llames impuro lo que Dios ha limpiado. Viene entonces por mandato del Señor a meterse a una casa de un gentil, que no solamente era gentil, sino también era militar, de la gente más odiada por los judíos. Y él va porque Dios lo ha mandado, y estando allá, entonces él solo comienza a contarles que pues él pensaba que no debería ir, pero obedeciendo a Dios, ahí está, y les comienza a contar su experiencia en la historia del Señor Jesús. Y qué interesante es que Pedro ni siquiera ha dicho nada de que deben invitar a Cristo a su corazón, nada. Sencillamente les ha contado la historia de Jesús de Nazaret, que anduvo ungido por el Espíritu Santo, sanando y haciendo bienes al pueblo, y que lo mataron. Y entonces esta gente cree y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y otra vez hablan en otras lenguas. Es que Dios no se limita a nuestra comprensión de las cosas. Ellos pensaban que la salvación era exclusivamente para los judíos y solamente con ellos hablaban y a ellos les insistían que debían recibir a Cristo. Pero el Señor les dice que no, que también los samaritanos y también los romanos y los que estuvieran en cualquier parte del mundo necesitaban recibir esta salvación y esta experiencia de bendición. Déjeme preguntarle, ¿y Dios ha hecho algo inusual con usted? ¿Le ha sucedido algo que usted dice, esto no es común, Dios hizo tal cosa? Ojalá que sí. Y si no, espere, pida que Dios lo haga con usted. Entonces, cuando sucede esto, inmediatamente en Jerusalén se conoce la osadía, la actitud desafiante a las tradiciones judías del apóstol Pedro. Así que, capítulo 11 nos cuenta que lo llamaron a rendir cuenta y a preguntarle por qué te has ido a meter a la casa de los gentiles, siendo nosotros santos y ellos inmundos, perversos, pecaminosos, te has ido a contaminar, cuestionado por los creyentes judíos. Pero les contesta el apóstol con estas palabras que me permito leerles. Cuando comencé a hablar, les dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, dice Pedro, pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo,
¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también en los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, eso es lo que hace el apóstol Pedro. Le recuerda la promesa de Jesús antes de su regreso, diciéndoles que derramaría el Espíritu Santo. Aquí la resistencia de los judíos y la visión aleccionadora que Dios les da tanto a Pedro como a los judíos es: no llames inmundo lo que Dios limpió. No llames inmundo a aquella persona a quien el Señor ha tocado en su corazón. No lo juzgues por sus apariencias o por la forma en que se viste. No, por favor. Esto es una coyuntura especial para la iglesia. O habrían la salvación aún para los gentiles, o sencillamente se quedaban ellos gozándose ellos mismos. ¿Le ha hablado Dios a usted sobre la necesidad de reconocer su voluntad en la salvación de los perdidos? Porque Dios quiere salvar a los perdidos. Dios quiere traer a su redil a aquellos que no lo conocen. Por eso vale la pena aprender a reconocer la voluntad de Dios. No juzgar a la gente por sus apariencias o por sus experiencias o por su trasfondo social o religioso. En Hechos 19 encontramos otra experiencia que se nos relata sobre esta misma situación. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos que eran unos discípulos que no estaban informados. Les leo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ojo, por favor. Lucas destaca que estos eran discípulos, es decir, ya habían recibido la experiencia de la salvación en Cristo. Otra vez, entonces ya tienen al Espíritu Santo. Primero como influencia, después como sello y ahora como santificador dentro de ellos. Pero ¿qué entonces lo que les faltaba? Les faltaba la experiencia que aquellos discípulos tuvieron en Pentecostés, la cual en Hechos 8 se comunica a los samaritanos. En Hechos 10 se le cuenta a los, reciben, porque ni siquiera estaba hablando de eso, Pedro, reciben los gentiles y ahora aquí están estos discípulos a los que les hacía falta esta experiencia pentecostal. Entonces Pablo ordena que los bauticen obedeciendo el mandato del Señor Jesús. Por eso dice que fue en el nombre de Jesús, es decir, reconocieron su autoridad, su mandato, y los bautizan muy claramente en agua, y lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús mandó, porque ellos están reconociendo la autoridad de Jesús. Aquí hay otra lección para nosotros. ¿Hay alguna doctrina que usted aprendió tiempo después de ser salvo? Algo que usted no entendía, ya tenía 10, 15 años de estar en la iglesia y sirviendo. Esta era la experiencia de estos discípulos. ¿Qué sucede ahí? Bueno, sucede que fueron bautizados
en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y oiga usted lo que nos cuenta. Dice que eran por todos unos 12 hombres. Y Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es que Pablo aquí con estos discípulos reconoce la necesidad de la experiencia pentecostal para ellos. Además, les impone las manos, reciben y hablan no solamente en lenguas, pero también ejercen el don de profecía, otro don que está disponible para los cristianos. Es que todo creyente necesita tener esta experiencia. Reitero, en la experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento, el hablar en otras lenguas, el recibir el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia muy, pero muy cercana a recibir a Cristo como Salvador personal. Lo que vemos en los tres eventos, aunque en el capítulo 8 no se diga tal como tal, es que la señal inicial común en estos tres casos es el hablar en lenguas, como dice aquí la Escritura, lo cual significa hablar un idioma no aprendido humanamente. En Pentecostés, los que estaban allí hablaron las lenguas de la gente que entendía lo que estaban diciendo. Por lo tanto, déjeme preguntarle, ¿ha recibido usted la experiencia de la unción del hablar en otras lenguas por la obra del Espíritu Santo? Y si no, usted debería pedirlo. Necesitamos eso para predicar el Evangelio con autoridad, con poder y con milagros. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pedro cuando los judíos allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos le hicieron la pregunta, convencidos por el Espíritu Santo de que habían cometido un error al matar a Cristo? Él les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Los que hemos tenido esta experiencia pentecostal, podemos testificar que ha sido de tremenda ayuda para nosotros en momentos de duda, en momentos de crisis, en momentos de lucha, porque también no solamente nos permite ver milagros, el ejercicio de los dones del Espíritu, sino también trae convicción a nuestro corazón y nos da descanso. Si usted ya recibe a Cristo como su Salvador personal y aún no tiene esta experiencia, quiero animarlo a que le pida al Espíritu Santo que venga sobre usted con este poder sobrenatural. Usted ya tiene el Espíritu Santo, que quede claro. No estamos diciendo que no lo tiene, ya lo tiene, pero usted necesita una experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios. Pídalo y oiga lo que el Señor dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Cuánto más, dijo, el Padre de ustedes dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa experiencia está disponible para usted. Pídala y disfrútela. Amén.